contrario, Maxi, gracias por llamar. Más allá del armado de listas, empezamos un poco el programa con esta situación muy dramática que vive la Argentina, supera los 100.000 fallecidos, una situación económica que obviamente se ha profundizado en la crisis que ya venía arrastrando antes de la pandemia. Un oficialismo que en otro contexto, como ha pasado en otras partes del mundo, estaría seguramente con una derrota por delante, y sin embargo acá hay muchas dudas, entre otras porque obviamente parte de la oposición también fue la que perdió la última elección general porque la gente quería un cambio. Bueno, uno puede hacerse la pregunta acerca de quién cree que va a ganar las elecciones y pensar la respuesta en la oposición de las coaliciones que van a competir. Pero la pregunta quizás más interesante es qué le pasa a la sociedad con las elecciones. Y yo creo que la sociedad va a las elecciones con mucha resignación porque tiene ante sí alternativas que son alternativas de fracaso, no son alternativas exitosas. Más allá de la cuota parte de responsabilidad de cada uno, lo cierto es que los equipos dirigentes son equipos que vienen fracasando en el intento de solución de los principales problemas del país. Podemos decir que vienen fracasando desde hace muchas décadas, y esto es cierto. Entre los economistas, los sociólogos, los politólogos, hay un consenso bastante amplio respecto de que desde mediados de los años 70 Argentina no encuentra rumbo. Martín Rapetti, un economista especializado en desarrollo, mostraba hace poco que el Producto Bruto Per Cápita de la Argentina a fin del año pasado fue igual al de 1975, es decir, casi medio siglo de estancamiento en el ingreso per cápita, pero con unos niveles de pobreza y de desigualdad infinitamente mayores. Ahora, dejando de lado la larga discusión de cuándo empezó esto, lo cierto es que estamos en un ciclo de hace 10 o 12 años de estancamiento económico primero y recesión después. Es decir, la última década, y pensemos la última década para gente que hoy tiene entre 20 y 30 años, gente que tiene toda su vida adulta, independiente, en una situación de recesión, depresión, etc. Es una década, más de una década de fracaso gestionado por quienes compiten en estas elecciones. Por supuesto, uno puede decir que Facundo Manes no fue parte de los gobiernos anteriores, pero las coaliciones han sido coaliciones que fracasaron. Y no es claro que estén ninguna de ellas pensando cómo harían las cosas de otro modo si tuvieran la ocasión de volver a gobernar en un caso o de continuar gobernando en el otro. Parece que el fracaso del otro ratifica la corrección de las posturas propias, ¿no? Como si el hecho de que a Alberto Fernández le esté yendo tan mal en términos económicos, sociales y sanitarios confirmara que la opción de Juntos por el Cambio del gobierno anterior era la correcta. Y para el Frente de Todos, el fracaso de la gestión de Juntos por el Cambio confirma que el modo que el Frente de Todos tiene de hacer política es el correcto. Y en verdad, lo que cada uno tendría que decirse es, ¿cómo puedo yo imaginar algo distinto para salir de esta situación? Creo, Maxi, que parte del problema es que ninguna de las coaliciones por sí misma puede quebrar la situación de dificultad en la que estamos. Creo que, y cada vez hay más consenso en este sentido también, alguien por quien tengo aprecio intelectual, pero muchas diferencias lógicas, que es Marcos Novaro, viene trabajando hace tiempo en una propuesta de reformulación del sistema político para que pueda haber cooperación entre las coaliciones, entre el oficialismo y la oposición, para encontrar la posibilidad de construir algunos consensos básicos para revertir esta crisis. También Martín Rapetti publicó hace poco un artículo en ese sentido. Hay mucha gente que está pensando que es el acuerdo entre las coaliciones la única forma de resolver esto. Pero en las coaliciones hay una fuerte insistencia
en quitarle la legitimidad al oponente. Nadie está pensando en sentarse a conversar con los otros, están pensando fundamentalmente en reafirmarse en los puntos de vista propios y en avanzar con las políticas que cada uno tiene en la cabeza. Alejandro, te hago una consulta respecto a qué se va a votar en esta elección, ¿no? Porque yo arranqué el programa diciendo, bueno, que efectivamente en la Argentina ha habido una catástrofe que no se pudo, no se quiso, no se supo. No se supo o no se pudo, digamos, no se quiso, no. Cualquier gobierno democrático quiere evitar la catástrofe que está viviendo la Argentina en términos de saldo de fallecidos, más de 100.000 muertos, y también la catástrofe económica, que profundizó una situación ya muy grave que venía de 2 años y demás. Ahora, ¿se va a votar por eso? Porque si uno piensa que se va a votar por eso, como de hecho se ha votado, por ejemplo, en Estados Unidos. Claramente Trump pierde por lo que fueron, obviamente también el derrumbe económico, una economía que venía creciendo y que ahora nuevamente está saliendo rápidamente, pero fundamentalmente por el desmanejo de la pandemia, ¿no? Estados Unidos que después se acomodó mucho mejor en esta segunda ola de lo que fue la primera. La Argentina se le desbandó todo ahora en esta segunda ola, fundamentalmente, que pasó al frente en fallecidos, en contagio, en todo. Pero se va a votar por eso, que obviamente ahí siempre se responsabiliza a los oficialismos gobernantes y el gobierno estaría totalmente hackeado. O se va a votar también, como en general se vota en muchas elecciones, que es, bueno, a futuro, digamos, decime cómo salimos para adelante, cómo evitamos una nueva crisis económica, cómo la Argentina puede encontrar algún sendero de crecimiento y dejar atrás no solamente estos 2 años, sino diría un periodo más largo de estancamiento con la catástrofe esta del último año, ¿no? Mi impresión, Maxi, y habría que valorarlo, validarlo con algún estudio más consistente de opinión pública, mi impresión es que la sociedad argentina va a votar con resignación y con temor. No va a votar con ilusión ni con convicción. No va a votar creyendo que aquel que vota tiene soluciones. No va a votar, veía unos estudios en estos días, un porcentaje ampliamente mayor que la mitad de la población piensa que el año próximo su situación va a ser igual de mala o peor que la actual. Es decir, las elecciones no están introduciendo una promesa de mejoramiento de las condiciones de la gente. La gente no dice, como hay elecciones, yo creo que el año próximo esto va a ser mejor. Creo que mayoritariamente la gente dice, voto lo menos malo, sabiendo que no me va a aportar soluciones importantes, que no va a haber cambios significativos. Creo que el voto no va a ser un voto fuertemente político, va a ser básicamente un voto identitario, en el sentido de votar a aquellos con los que me siento culturalmente, socialmente más cómodo, votar a los propios y no a los antagonistas, a los que hablan mi lenguaje y me prometen ciertas seguridades para mi grupo, más que votar una cierta idea reformista o transformadora. Esto es curioso porque cuando las cosas están tan mal desde hace tanto tiempo, la voluntad de cambio debería ser un fuerte impulso para la selección de los candidatos por parte de la sociedad. Bueno, ahí lo quiero enganchar, ¿no? Porque yo creo que el sistema ha terminado deglutiendo a lo que podían ser las alternativas más fuertes, ¿no? Uno puede estar de acuerdo o no con esas alternativas, pero esta idea de que había espacio para que crecieran, por ejemplo, los libertarios, que proponían un cambio muy drástico y muy duro y demás. Y acá contaba recién González Prieto que a Milei lo dejan solo en la ciudad de Buenos Aires y el resto de los libertarios se los terminó deglutiendo Juntos por el Cambio, que les ofreció López Murphy, incluso aparece en las redes sociales, pero me habían prometido esto y no me dieron este lugar en la lista y demás.
Y lo mismo le pasa a Esper en provincia de Buenos Aires. También lo han dejado solo, un poco al costado del sistema. Pero ves que en última instancia eso que podía ser como una alternativa más fuerte, más, insisto, uno puede estar de acuerdo o completamente en contra de esa alternativa, pero sin duda era una alternativa distinta a la que proponen tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio. De alguna manera termina siendo algo que queda al costado, que las alternativas van a seguir siendo o el Frente de Todos o Juntos por el Cambio. Es cierto, yo agregaría, esto ya es mi interpretación personal, yo agregaría que eso ocurre y que es una suerte que eso ocurra. Quiero decir, creo que si candidatos tan disruptivos como Milei o Espert tuvieran un fuerte apoyo popular, sería una catástrofe desde todo punto de vista. Lo que a mí me preocupa es que las coaliciones que condensan posiblemente el 80% del voto sean incapaces de proponer proyectos reformistas consensuados con sectores amplios de la sociedad. No la no aparición o el no respaldo a políticas disruptivas, rupturistas, extremas y ideológicamente me parece muy equivocadas y muy peligrosas. Que la sociedad no convalide eso, creo que habla bien de la sociedad, pero que las coaliciones que organizan el voto sean incapaces de proponer reformas viables, necesarias y consensuadas, eso sí me parece que es un motivo de preocupación, porque lo único que cada coalición dice es no votes a la otra que yo voy a hacerlo mejor, pero lo que va a hacer es lo que ha venido haciendo, y lo que ha venido haciendo está muy mal. Lo que todos han venido haciendo está muy mal. No todo es muy malo. Digo, sin duda, en cada gobierno hay algún set de políticas o decisiones respetables, valiosas, etc. Pero el conjunto, el resultado sistémico de la acción política es malo, y hay que revisar entonces cómo hacemos política, qué política hacemos, con quiénes hacemos política, con qué ideas hacemos política. Digo, no es por personalizar, pero sí porque me parece que sintomáticamente es interesante y es más valioso porque es representante importante del oficialismo. Las declaraciones de Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados en estos días acerca de cómo se rompe el andamiaje para subordinarse a un laboratorio extranjero, y eso significa una falta de confianza en nosotros mismos, es el discurso de quien no entiende cómo funcionan las cosas, no quien no comparte conmigo la apreciación acerca de cómo funcionan. Podemos juzgar de un modo distinto, valorar de un modo distinto el modo en el que las cosas son, pero tenemos que entender el modo en el que funcionan. Argentina no es un país que puede fabricar vacunas y por tanto tiene que comprar vacunas a quienes las pueden fabricar. No es subordinarse a un laboratorio extranjero, es reconocer el nivel de desarrollo científico que tiene nuestro país. Y el problema no es lo extranjero, el problema es nuestra capacidad o incapacidad de establecer negociaciones razonables para obtener lo que se tiene que obtener. Y lo que se tiene que obtener no es autoestima, lo que se tiene que obtener son vacunas. Entonces, lo que quiero decir con esto es, hay un nivel de confusión intelectual, en buena medida fundada en la ignorancia. En la ignorancia, Maxi, quiero decir, el estudio y el aprendizaje tienen valor. Tener diputados que no se han dedicado al estudio y al aprendizaje, que no tienen formación intelectual, que no hablan ni leen otros idiomas, que no viajan por el mundo para entender cómo funcionan las sociedades, que no tienen interacciones más que con sus pares y los que hablan sus mismos lenguajes ideológicos, políticos y de experiencia, pone fuertes límites a la capacidad de encontrar soluciones. Las soluciones vienen de la mano del conocimiento, de la curiosidad, del riesgo intelectual y de la capacidad de articular conversaciones amplias que generen consensos robustos. No tenemos dirigentes, mayoritariamente no tenemos dirigentes que actúen de ese modo. Alejandro, gracias, muy interesante siempre escucharte, Alejandro.